Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a continuar con otra... Iba a hacer una charla, en este caso no es una charla, ¿vale? Es una presentación, ¿vale? Que va a hacer Germán Delibes, el autor en solitario, ¿vale? Lo ha pedido él así, ¿vale? Así que aquí todo lo que pidan lo concedemos. Y ya digo, va a ser, lo he dicho antes, pues es una actividad, una presentación, yo creo que va a ser muy bonita, muy emotiva, porque Germán es nieto, el segundo nieto de Miguel Delibes, y nos trae un libro sobre su abuelo, ¿vale? En el que nos va a desvelar algunos de los secretos. Digo secretos porque además hay cosas secretas que no se pueden desvelar, literalmente, ¿vale? De hecho, bueno, sabéis que esto se emite en directo, siempre en Facebook, ¿vale? Hemos dado la orden de que durante la presentación la cámara solo le va a enfocar a él. O sea, en principio no va a salir nada de la pantalla, solamente vas a salir tú, ¿vale? Porque va a enseñaros cosas que no ha visto nadie. Bueno, lo habrá visto quien haya visto la presentación, pero digamos cosas, pues eso, exclusivas. Y además de eso, ya digo, va a ser una charla, yo creo, de verdad muy, muy emotiva y muy bonita. Además, Germán lleva con nosotros ya todo el día, ha estado en Torre de Miguel disfrutando de Sierra Gata, que me ha dicho que no la conocía. Así que digo, para mí es un placer que esté con nosotros la primera vez. Y ya está, que lo pases muy bien Muchas gracias. y nada, le damos un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, me coloco aquí para que puedan ver la pantalla. En primer lugar, me gustaría agradecer a Luis y a todos los organizadores de este festival Gata Negra por haberme invitado. Yo realmente me siento un poco infiltrado, digámoslo así, porque venir a hablar de novela negra y vincularlo con Delibes sonaba un tanto extraño, cuando menos. Luego me paré a pensar y bueno, me acordé de Los Santos Inocentes, una película basada en la novela de mi abuelo, rodada aquí en Extremadura, y una tierra en la que pues eso estuvo muy vinculada a mi abuelo durante el rodaje de la misma. Estuvo viniendo a Albuquerque en muchas ocasiones a conocer a Mario Camus, a hablar con él, con los actores. Y bueno, empecé a hilar un poquito novela negra con Miguel Delibes y al final acepté. Pero he de decir que tuve serias dudas. Por lo tanto, agradecer a Luis la invitación, agradecer a todos ustedes pues, su presencia hoy aquí. Y bueno, Miguel Delibes dijo en cierta ocasión que para escribir una novela hacían falta 3 elementos. Hablaba de un hombre, un paisaje y una pasión. Cuando habla de hombre, habla del personaje de la historia, un personaje que va a interactuar en un paisaje, en un entorno, y cuando Delibes hace referencia a la pasión, se refiere un poco a los sentimientos, a las emociones, ese conflicto interno del personaje que a la postre, sin duda, va a ser un poco la trama de la novela. Me van a permitir ustedes que antes de llegar a ese aspecto más familiar de Delibes, hablemos un poquito del personaje, hagamos un pequeño recorrido por la vida y obra del autor. Y bueno, pues yo podría decirles también que cuando me planteé hacer este escrito me guié por esas 3 directrices que establecía mi abuelo, pero he de reconocer que no fue así. O sea, mentiría si lo dijese. Lo que sí que me di cuenta es que al acabar el relato, pude apreciar perfectamente que en todos y cada uno de los capítulos estaban presentes pues esos 3 elementos, el hombre, el paisaje y la pasión. Como digo, vamos a hacer un pequeño recorrido a través de esa vida y obra de Delibes para ponernos un poco en situación. Y bueno, como todo personaje, Delibes tuvo también su infancia y habla Delibes de 3 aspectos fundamentales en esa infancia. Habla de educación francesa. Hay muy poca gente que sabe que el apellido de Delibes es un apellido de origen francés. Aquí en España no había Delibes. Es el abuelo de Miguel Delibes el que viene a trabajar en la construcción de la vía férrea en el norte de España, en Cantabria. Y bueno, lo que iban a ser unas pocas semanas de trabajo, al final se complicó. Ya sabemos cómo son las obras en España, que uno sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Y bueno, pues aquel buen hombre se enamoró de una señora cántabra, se casó con ella. Y bueno, pues el apellido de Delibes empezó a propagarse por España casi con más fuerza que por Francia. Después habla de Molledo, que es esa localidad del norte de España, de Cantabria, donde Delibes veraneaba cuando era niño, y es una localidad importante porque es aquí en este paraje, en ese valle de Iguña, donde va a estar ambientada una de sus novelas más conocidas, como es la del Camino, de la que hablaremos posteriormente. Y por último, hace referencia a la herencia de su padre. Dice que su padre fue fundamental a la hora de transmitirle esa pasión, ese cariño por él y amor por la naturaleza. Y bueno, es una herencia que también hemos recibido, tanto la segunda como la tercera generación
de Delibes. Cuando Delibes cumple 16 años, estalla la Guerra Civil Española y bueno, siempre nos ha contado la misma historia el abuelo, que bueno, que es una guerra que se alarga en el tiempo. Dice que cuando va a cumplir la mayoría de edad le surge un terrible, pues una terrible angustia, porque decía que tenía pánico a matar. Decía que se veía incapaz de coger un fusil y tener que acabar con una persona a sangre fría, y de la misma manera le preocupaba lo mismo tener que morir de la misma manera. ¿Qué decidió hacer con un grupo de amigos? Sencillamente lo que hizo es enrolarse de voluntario en la Marina, concretamente en ese buque que ven ahí, el Canarias, y bueno, lo hizo porque decía que era una manera más impersonal de vivir la guerra. Es decir, que si tenía que morir, prefería que fuese porque otro barco les atacaba, un avión les bombardeaba, pero no con esa frialdad del cuerpo a cuerpo. A la conclusión que llegó Delibes, que yo creo que es a la que llegaríamos todos, es que en la guerra no gana nadie, pierden todos. Evidentemente en cualquier guerra, pero más una guerra civil dentro del propio país, tanto el bando ganador como el perdedor sufren pérdidas, hay muchas muertes, el país queda sumido en una crisis económica y social muy importante. Y bueno, me sorprende porque al acabar la guerra, pues Delibes se preocupa, se pone a estudiar mucho para labrarse un futuro, y me sorprende, como digo, que muy joven, con 27 años, Miguel Delibes ya compaginaba 3 trabajos. Miguel Delibes había escrito su primera novela, por lo tanto ya podía considerarse escritor, daba clase en la Universidad de Derecho Mercantil y ya con 27 años era redactor en el periódico de su ciudad, en el norte de Castilla. Precisamente esa etapa como director surgió un poco por casualidad. Él se presentó en el norte de Castilla con una carpeta a los 21 años, una carpeta llena de dibujos. Esos dibujos llamaron la atención del director del periódico y le contrataron con 21 años, como digo, como caricaturista. Esas son caricaturas de actores y actrices de la época, de Miguel Delibes. Posteriormente se sacaría el carné de periodista en Madrid, se haría redactor. Y muy joven también, con 38 años, accedió a la dirección del periódico. Una etapa como director, que pongo aquí que no fue fácil, fue una etapa muy convulsa, y es que, bueno, pues tuvo, como digo, ahí problemas permanentes con la censura, con el régimen franquista. ¿Qué es lo qué línea editorial defendía Delibes en el periódico? Pues sencillamente lo que hacía era defender a los pueblos de Castilla, o denunciaba las penurias a las que estaban sometidos tanto los pueblos como los propios campesinos. Pues mala iluminación en los pueblos, no había asfaltada, no estaban las carreteras asfaltadas, eran caminos de tierra, mala iluminación y sobre todo pues las penurias, como digo, de los campesinos, gente que trabajaba de sol a sol para ganar muchas veces una miseria, y muchas veces pues ese sueldo estaba condicionado a que las condiciones climáticas pues fueran un poco benévolas. Como digo, desde Madrid, en este caso el ministro de la época, que era Manuel Fraga Iribarne, el fundador del Partido Popular actual, lo que hacía era darle toques de atención permanentes a mi abuelo para que dejase de comentar aquello en el periódico. Delibes insistió mucho y bueno, pues aquel enfrentamiento le llevó a abandonar el periódico. La solución que busca Delibes, o que encuentra Delibes a este problema, es sencillamente escribir una novela, Las ratas, donde hace la misma denuncia social, pero como él mismo dijo en una entrevista en el periódico, dice: si escribo Las ratas en forma de artículo me llaman a Madrid todas las semanas, en forma de libro no lo hicieron. La censura también entraba en los libros, pero al parecer, como dijo él, pues pudo burlarlo a través de esta novela, donde hacía una crítica mucho más severa incluso que en el periódico. Haciendo acopio de novelas dedicadas con mis primos, hemos encontrado un par de ellas donde hacía alusión en esas dedicatorias a este problema que tuvo con el régimen. Esa es la letra compleja de Delibes. En algún colegio me dicen que si mi abuelo era médico, que parece más la receta de un médico que la letra de un escritor. Pues bueno, en la de la derecha pone: final de mi polémica con Fraga. No admitía que Castilla estuviese abandonada, Delibes. Y en este de la izquierda, que es el que tengo en mi casa, dice: a este libro reduje la campaña del norte en favor de los pueblos castellanos. A Fraga no le gustó nada. Un abrazo, el abuelo. Pues como verán, mucho tiempo después de ese problema o de ese enfrentamiento, estas dedicatorias son prácticamente todas entre el 2005 y 2008, pues todavía seguía vigente en su cabeza pues este problema. Su mejor recuerdo como periodista, sin duda, cuando ganó el premio Nadal. Él tenía 27 años, estaba escribiendo su primera novela. Su mujer, Ángeles, le insiste para que acabe el libro en tiempo y forma y lo pueda mandar al certamen, al premio.
Él le dice que no pinta nada allí, que ahí se presentaban más de un centenar de novelas con los mejores escritores y escritoras ya reconocidos, con premios a sus espaldas, y que él no pintaba absolutamente nada. Debió insistir mucho Ángeles porque Delibes acaba la novela, la envía al premio a Barcelona. Y bueno, pues aquella noche donde se fallaba el premio, Delibes se fue a trabajar al norte de Castilla, su periódico, como todas las noches. Dice que ese día o esa noche estuvo más pendiente del teletipo que otras ocasiones. Y a eso de la 1 de la madrugada apareció un primer teletipo donde anunciaban los 6 finalistas del Nadal. Empezaron a salir los nombres muy poco a poco y, para sorpresa de mi abuelo, su nombre apareció entre esos 6 elegidos. Dice que ahí empezó a impacientarse. Tenemos que ponernos en situación y pensar que nadie en la redacción sabía que Delibes era escritor y mucho menos que había presentado una novela al certamen. Únicamente lo sabían su mujer y sus padres. Dice que media hora más tarde apareció una segunda noticia donde anunciaban ya los 2 últimos finalistas. Para sorpresa mayúscula del protagonista, su nombre aparece en segundo lugar y dice que ahí ya no aguanta más la emoción, sale de la cabina del teletipo y empieza a gritar a voz en grito: soy finalista del Nadal, soy finalista del Nadal. Claro, los compañeros no daban crédito, se montó un revuelo en la redacción, el director salió enfadado y, bueno, lejos de esperar al tercer teletipo, lo que hizo el director es llamar por teléfono a Barcelona y ahí le comunican que un tal y desconocido Delibes ha resultado ganador del certamen. Pues os podéis imaginar, brindaron con vino, era economía de guerra todavía, no había champán para celebrarlo, y Delibes fue portada en el periódico de su propio periódico al día siguiente. Y aquí, bueno, pues además de su mejor recuerdo, fue sin duda ese empujón que necesitaba Delibes para dedicarse a escribir. Aquí no puedo por menos, pues bueno, ahí le tenemos la imagen característica que tenemos sin duda en la cabeza, los 18 nietos del escritor. Y bueno, siempre escribiendo a mano en esas cuartillas de papel reciclado que le daban en el norte de Castilla, como las que pueden apreciar ahí. ¿Por qué escribía Delibes a mano? La respuesta la da el propio escritor. Dice: no puedo escribir a máquina, me parece que las ideas no fluyen. Entre la cabeza y el papel no puedo interponer máquinas. Él decía que la manera más efectiva de transmitir lo que uno iba pensando es a través de la mano, que si se ponía a buscar las teclas en la máquina de escribir, las ideas se le escapaban. En este apartado quiero acordarme de mi madre, que fue secretaria de mi abuelo los últimos 25 años de vida del escritor. Para mi madre, siempre lo ha comentado, que fue un trabajo, que fue una privilegiada. No en vano ella era la primera lectora de las novelas de mi abuelo, pero sí que comentó, han podido apreciar ustedes la difícil caligrafía de Delibes, que los 2 primeros meses fueron verdaderamente un infierno. Dice que era un continuo ir y venir, preguntándole a su suegro qué ponía aquí, que no entendía esta otra cosa, que había un tachón. Pues bueno, dice que las primeras, como digo, las primeras novelas para ella supuso un verdadero quebradero de cabeza, que luego, pues como digo, se convirtió en pues un trabajo realmente bonito y bueno, pues del que disfrutó durante mucho tiempo. Las 2 fechas que aparecen ahí coinciden con la publicación de la primera y la última novela de Delibes. En el 47, La sombra del ciprés es alargada, y en el 98, El hereje, con la que termina un poco el ciclo. En 51 años a Delibes le ocurrieron muchas cosas, buenas, malas, regulares, pero yo sin duda me voy a quedar con un año que va a marcar la vida y la obra de Delibes. Ese es el año 1974. A Delibes en ese año le nombran académico de la RAE. Desde que te nombran académico hasta que vas a recoger tu medalla y dar tu discurso transcurre un año. De hecho, cuando llaman a Delibes a su casa y le comunican la noticia, le hace mucha más ilusión a su mujer, a Ángeles, que al propio Delibes. Ella se emociona, le ayuda a comprarse el traje para ir a la ceremonia, le ayuda a elaborar su discurso de ingreso, pero en ese impasse, en ese año, Ángeles se enferma y finalmente muere a los 51 años. Para mi abuelo fue un golpe durísimo. De hecho, él está 3 años sin escribir una sola novela más. En conversaciones con su editor, con Vergés, le llega a reconocer que se ve incapacitado, que probablemente Ángeles fuese su musa y que no duda seriamente que pueda volver a escribir. Afortunadamente, y gracias al apoyo familiar, pues pudo superar ese bache, pero si nos ponemos en situación, a escasos meses de tener que recibir la medalla e ir a la ceremonia de ingreso en la academia, a Delibes no le apetecía nada, estaba deprimido, encerrado en casa, pero en ese momento recordó
que a ella le hacía mucha ilusión este momento. Así que se cogió con sus hijos, se presentó allí y justo antes de dar su discurso de ingreso pronunció unas palabras de agradecimiento a Ángeles hacia su mujer. Ese día dijo lo siguiente: vais a permitirme un inciso sentimental e íntimo. Desde la fecha de mi elección a la de ingreso en esta academia me ha ocurrido algo importante. Seguramente lo más importante que podría haberme ocurrido en la vida. La muerte de Ángeles, mi mujer, a la que un día, hace ya casi 20 años, califiqué de mi equilibrio. He necesitado perderla para advertir que ella significaba para mí mucho más que eso. Ella fue también, con nuestros hijos, el eje de mi vida y el estímulo de mi obra, pero sobre todas las demás cosas, el punto de referencia de mis pensamientos y actividades. Soy pues consciente de que con su desaparición ha muerto la mejor mitad de mí mismo. Yo creo que sobran las palabras para comprobar lo importante que era Ángeles. Ella es la mujer de rojo, o la señora de rojo sobre fondo gris. 17 años después de morir Ángeles, Delibes le hace un homenaje en forma de novela y escribe Señora de rojo sobre fondo gris. Realmente mi abuelo, cuando escribe esta historia, pretende despistar un poco al lector, camufla un poco la identidad de los personajes, camufla un poco sus oficios. De hecho, el protagonista es un pintor que va a entrar en la Academia de Bellas Artes y su mujer, Ana, en el libro, enferma y finalmente muere. Por mucho que intente distraer al lector, todo el mundo sabe que está haciendo referencia a Ángeles de Castro. Probablemente para los 18 nietos, si no para los 18, para muchos de ellos, sea nuestra novela predilecta. No en vano nos sirvió para descubrir y conocer a través de esas páginas quién fue nuestra abuela y la importancia que tuvo en Miguel Delibes. Muchos de nosotros, yo creo que la mayoría, tenemos esta novela dedicada en casa. He encontrado unas cuantas dedicatorias que son realmente curiosas y denotan pues ese cariño que fue permanente hasta los últimos días. Y bueno, pues esta en concreto la tengo en mi casa y dice: la señora de rojo únicamente os conoció a Lisa y a ti, Germán. Si levantara la cabeza, os quiere Miguel. Es cierto que, como dice mi abuelo, nos conoció Ángeles a nosotros, pero nosotros a ella pues no tenemos ningún recuerdo. Apenas teníamos 1 año y medio cuando ella fallece, pero sí que nos queda el consuelo pues de haber sido un poco la noticia alegre en un proceso gris como fue la enfermedad. Hay otras muchas dedicatorias, leo un poco la del final, que dice: la señora de rojo resucitaría con gusto solo para conoceros. Se fue demasiado pronto, Miguel. Pues bueno, son dedicatorias que, como digo, de 2008, mucho tiempo después, y que denotan pues ese cariño permanente hacia la que fue su mujer y, sin duda, una de las grandes culpables de que Delibes se convirtiese en escritor. Ella era una lectora, devoraba los libros. Miguel Delibes, está mal decirlo, en un certamen de lectura como el de hoy, que cuando era joven no leía mucho, y es gracias a Ángeles, cuando se hacen novios, la que pues ella fue incitándole poco a poco y logró pues hacerle o convertirle en un gran lector. Ángeles ya aparecía en la firma que utilizaba Delibes en esas caricaturas que hacía en el periódico. Delibes no firmaba como tal, sino que lo hacía a través de un seudónimo. Firmaba como Max. Max significaba la M de Miguel, la A de Ángeles y la X era la incógnita del futuro. No sabía muy bien qué iba a pasar con ellos, eran jóvenes y bueno, pues esa X se fue despejando a medida que nacieron pues los 7 hijos, los 18 nietos y actualmente 19 bisnietos, que cada vez que nos juntamos pues coreamos a todo trapo: la X somos todos, la X somos todos. Realmente sentimos pues por esa letra una gran devoción. Es curioso porque el final de este abuelo Delibes acaba con el capítulo que es la Clásica Max. La Clásica Max es una prueba ciclista que hacemos desde Sedano hasta Molledo y es un poco el germen de todo el universo Delibes, de toda la familia Delibes. Miguel Delibes, cuando era joven, como dijimos antes, veraneaba en Molledo, en Cantabria. Su novia por aquel entonces en Sedano, en el norte de Burgos. Entre las dos localidades había 100 kilómetros y bueno, pues mi abuelo, que no manejaba mucho dinero en aquella época, decía que si se gastaba el dinero en el tren y en el autobús no se podía quedar unos días en la pensión y que tenía que elegir. Entonces elegía gastarse el dinero en la pensión, se quedaba unos días en Sedano y utilizaba como medio de transporte la bicicleta. Claro, las bicicletas de aquella época nada tienen que ver con las actuales, no tenían cambios, no eran eléctricas ni mucho menos.
menos. Y bueno, si a eso le añadimos que Delibes tenía que atarle una maleta con ropa de cambio a la barra de la bici, pues podemos darnos cuenta de la dificultad del trayecto. Me paro a pensar que se presenta mi abuelo en Sedano todo sudado y sin ropa de cambio, pues probablemente hoy yo no estaría aquí contando esta historia porque Ángeles le hubiese mandado a paseo. Afortunadamente era un tipo aseado. Y bueno, como digo, desde ese año 2010 venimos haciendo todos los familiares lo que se denomina la clásica Max, que es la distancia en bicicleta desde Sedano a Molledo. Hace relativamente poco lo hemos hecho, íbamos en sentido contrario sencillamente porque tenemos la residencia de verano en el norte de Burgos, en Sedano. Hemos visto al personaje un poco por encima. Ahora vamos con los tres paisajes que están reflejados también en este abuelo Delibes y que marcaron también la vida y la obra de mi abuelo. El primero es Molledo, que hemos dicho que es el pueblecito donde él veraneaba cuando era niño, y es importante porque es aquí, en ese Valle de Iguña, donde está ambientada una de sus novelas más conocidas y probablemente la más importante para Delibes, El Camino. El Camino tardó en escribirlo 3 semanas, prácticamente a capítulo por día. Es una novela que, bueno, como digo, está ambientada en ese Valle de Iguña y marca un antes y un después en la narrativa de Delibes. Él dice, no es que reniegue de las 2 novelas anteriores, pero dice que es en esta tercera donde realmente se empieza a reconocer como escritor. Él mismo dijo lo siguiente, dice, el camino es mi camino. Lo que tengo que hacer es escribir como hablo, con poco adorno y olvidándome por completo del diccionario de sinónimos. Como digo, no es que renegase de las 2 novelas previas, pero sí que dice que empleó demasiados términos que ni él mismo conocía para aparentar ser un escritor que realmente no era. Es a partir del camino donde vamos a reconocer totalmente a ese Delibes. El segundo paisaje es Valladolid, su ciudad, una ciudad a la que siempre le fue fiel. Y bueno, de hecho hay una placa en el Campo Grande, enfrente, en la casa que le vio nacer, donde se puede apreciar un árbol y una frase que dijo mi abuelo, que dijo, soy como un árbol que crece donde lo plantan. Delibes echó raíces en Valladolid y bueno, allí se mantuvo hasta los últimos días, a pesar de las ofertas que tuvo desde Madrid, una de ellas muy importante para dirigir el diario El País. Le ofrecieron una importante cantidad de dinero que rechazó de inmediato, pero en la segunda tentativa los responsables del diario incluyeron un coto de caza para que pudiese ir con sus hijos. Dice que ahí, decía mi tío Juan, que estuvieron prácticamente montados en el coche, pero finalmente se arrepintió y bueno, como digo, pues se mantuvo fiel a su ciudad. Una ciudad a la que le dedicó su última novela, El hereje. Si hemos dicho que El camino tardó 3 semanas en escribirlo, les llamará la atención que El hereje, por contra, le llevó más de 3 años de su vida. Y dirán, ¿por qué tanta diferencia? Pues sencillamente El hereje es una novela histórica, ambientada en el Valladolid del siglo XVI, y para no cometer errores de bulto, lo que hizo Delibes es pedirle a mi padre, que es catedrático, o era catedrático porque ya está jubilado, de prehistoria en la Universidad de Valladolid, que llamase a todos sus compañeros de departamento y bueno, pues una vez al mes iban a casa de Delibes, le documentaban, le daban infinidad de libros que Delibes devoraba, sacaba sus propios apuntes y como llegó a reconocer Teófanes Ejido, un catedrático de historia de la época, al final del proceso sabía bastante más Delibes sobre la época en cuestión que los propios profesores, con lo cual las dudas ya no se las resolvían y fue el momento de iniciar el hereje, que sin duda es una de sus novelas más completas. En Valladolid hemos disfrutado de un abuelo diferente, muy poca gente puede decir que ha visto a Delibes riendo a carcajada limpia como se ve ahí con sus nietos o a un Delibes dejándose leer la mano por Rapel, mi tío Juan disfrazado en una fiesta de Navidad, pues era un abuelo completamente diferente del que hay pocas referencias fuera de la familia. Entonces un poco el objetivo del libro también es dar a conocer esa otra visión de Delibes poco conocida. El tercero de los escenarios, el tercero de los paisajes es Sedano. Como hemos dicho, ese es el pueblecito del norte de Burgos, que tiene su propio capítulo en el libro y es sin duda el lugar donde yo reconozco que hemos disfrutado de un abuelo en plenitud. Aquí en Sedano era feliz, en plena naturaleza. Esas son las 3 casas, los 3 circulitos que fueron construyendo a medida que la familia fue creciendo, separados por la carretera de las miradas de curiosos y demás. Y bueno, pues ahí, como digo, mi abuelo escribía, mi abuelo cazaba, pescaba, jugaba al tenis, montaba en bicicleta, con lo cual era plenamente feliz.
Esta es la casa de arriba, la primera de las casas que construyó el matrimonio Delibes de Castro, como ven, en un marco natural incomparable. En esa casa de arriba donde teníamos la piscina, pues era habitual que nos juntásemos a comer. Ahí estamos celebrando el cumpleaños de mi tía Camino. En esa misma casa hemos sufrido alguna que otra visita inesperada, para que vean ustedes lo agreste del paraje. Ahí tienen a mi padre, como me decía un niño en un cole de Burgos que si era un canguro. Digo, de momento la especie no ha llegado, pero estará al caer. Pues bueno, lo cuento en el libro, que un día que estaba mi tía Elisa cenando con mi abuelo en la casa de arriba. Al terminar de cenar, mi abuelo bajó hacia su cabaña, media ladera, y se tropezó y se hizo una brecha. Mi tía bajó a auxiliarle y después de curarle la herida subió hacia su casa y dice que al abrir la puerta de la cocina salió un bicho corriendo hacia el salón. Lejos de ir a ver qué bicho era, cerró la puerta, dejó al inquilino dentro y se fue a buscarnos a mi padre y a mí, que estábamos en la casona, 250, 300 metros más abajo, por un camino sin luz y de difícil tránsito. Bueno, pues ahí se presentó mi tía a las 12:30, 1 de la mañana, y claro, nos decía, hay un bicho en mi casa. Claro, mi padre y yo, según subíamos, le decía, ¿pero es un perro o es un gato? Ella decía, no sé si es perro o gato, pero sonaba a pezuñas cuando corría por el pasillo. Claro, esa afirmación nos llevó a mi padre y a mí a mirarnos extrañados, porque realmente un inquilino con pezuñas pues bien podía ser un corzo, como finalmente fue, pero también podía haber sido un jabalí, que probablemente el desalojo pues nos hubiese llevado un poquito más de trabajo. Ahí ven al corzo, que parecía un gato, estuvo tranquilamente en brazos de mi padre mientras se lo enseñábamos a mi abuelo, y posteriormente pues tuvimos incluso que darle un empujoncillo porque estaba tan a gusto en la casa de arriba. Una casa de arriba que estuvo a punto de desaparecer, y es que esa pandilla de jovencitos con cara angelical, en cierta ocasión, en una tarde calurosa como la de hoy, de verano en Sedano, decidimos jugar, nunca mejor dicho, con fuego. Nos fuimos a la plaza del pueblo, compramos unas cajas de cerillas y decidimos hacer una serie de hogueras controladas en la ladera que da acceso a la casa. En ese momento estaban comiendo todos los adultos en esa mesa de piedra. Y bueno, pues aquello provocó uno de los enfados más importantes. De hecho, hay un capítulo que se llama Enfados, de mi abuelo. Era poco frecuente que se enfadase con los nietos, pero en aquella ocasión fue un verdadero enfado. Cuando Luis me propuso venir aquí, me acordé de este episodio porque estuvo a punto de acabar en tragedia. Bien podíamos haber salido en una novela negra por haber matado o quemado a nuestro abuelo, pero también porque, como bien dice mi primo Can, que es el segundo por la derecha, el autor material de los hechos, el abuelo se giró hacia nosotros cuando estaban las llamas prácticamente rodeando la casa y nos dijo tajantemente, si se quema la casa, se quema con vosotros dentro. Así que podía haber entrado también perfectamente en el Festival de Gata Negra. Este es el refugio de Delibes, a media ladera. En esa cabaña de madera probablemente hayan surgido muchos de los personajes de sus novelas. Era muy frecuente que cada vez que subíamos por esa vereda que se ve ahí, hacia la casa de arriba, siempre nos asomábamos a la ventana y siempre le observábamos en la misma posición, siempre escribiendo a mano en esas cuartillas de papel reciclado. Y como digo, muchos de los personajes de sus novelas surgieron en esa cabaña con vistas al valle. Y esta es la casona, que tiene su capítulo también en el libro. En la casona, pues bueno, como digo ahí, es la debilidad de Ángeles y protagonista en la novela. Ya no solo en El abuelo de Delibes, sino también en Señora de rojo sobre fondo gris, se cuenta cómo el matrimonio adquiere esta casa. Los Delibes van en aumento y bueno, en un paseo que dan por la carretera, Ángeles queda prendada de esta edificación. Se van los dos a preguntar el precio al ayuntamiento. Es una casa que está deshabitada, bastante destartalada, y para sorpresa de ambos les dicen que es una casa del Estado y que no se vende. Mi abuelo, ¿para qué quería más? Pues era un tipo muy práctico. En el momento que escuchó aquello, se cogió el coche, marchó y, madre mía, estoy mezclando aquí todo, y se desentendió por completo del tema. Pero Ángeles, que era una adelantada a su tiempo, que era una mente inquieta, se cogió el coche, se presentó en Espinosa de los Monteros, un poquito más al norte de Sedano, compró un prado para que pastasen las vacas y lo permutó por la casa. Remodeló la casa, la restauró y actualmente, pues bueno, es el centro neurálgico de Delibes, donde nos juntamos todos los veranos. Una casa donde seguíamos el Tour de Francia, donde seguimos el Mundial
de Estados Unidos y despotricamos contra Julio Salinas cuando falló un gol cantado. Mi abuelo, por desgracia, se quedó a escasos 2-3 meses de disfrutar del triunfo del Mundial de España en el 2010, murió justo unos meses antes, y bueno, es una casa pues donde también, como digo, pues pude celebrar mi aprobado en las oposiciones a maestro de primaria y presentar a mi hijo, que fue su primer bisnieto, en esa misma casa, con lo cual me trae muy gratos recuerdos. Los vecinos de Sedano, de su pueblo, decidieron homenajear a su vecino más ilustre colocándole hace unos veranos esa estatua al pie de la casona, y como bien le dijo mi padre al alcalde de Sedano, has tenido suerte de colocarla justo cuando mi padre está muerto, porque no te hubiese dejado en vida bajo ningún concepto. Y es que mi abuelo no llevaba muy bien eso de la fama. Como le llegó a reconocer a Manu Leguineche, un periodista amigo suyo, la fama es peor que una cabronada. O sea, él siempre me reconocía a mí que le hubiese encantado ser escritor, pues bueno, como el que fue, pero hubiese eliminado del proceso pues todo lo que conlleva ganar premios. O sea, ese tipo de situaciones de exposición pública él las llevaba muy mal, se angustiaba mucho, lo veremos posteriormente, pero bueno, es el precio, como le decíamos, de la fama y que tuvo que soportar, y en Sedano era su lugar maravilloso porque allí no molestaba a nadie, no le interrumpían, en alguna que otra ocasión sí, pero bueno, muy, muy de vez en cuando. Hemos llegado al tercero de los elementos, al último. Hablábamos de hombre, paisaje y pasión, y cuando hablábamos de pasión hablábamos de esos sentimientos, de esas emociones, ese conflicto interno del personaje que va a dar sin duda pie a la trama de la misma. En este caso he puesto conscientemente las pasiones porque sin duda aquí hablamos de los sentimientos y emociones de nuestro abuelo, pero también de todos y cada uno de los 18 nietos que formamos parte de esa tercera generación. He aprovechado para poner fotos de todos ellos colaboraron, todos ellos tienen su visión particular del abuelo. Hubiese sido falsear un poco la realidad que hubiese hablado solamente yo de Delibes, y bueno, lo que pueda pensar Mateo, que es el pequeño de la saga, y lo que pueda pensar Elisa, entre los dos hay 25 años de diferencia, pues difiere mucho. Mateo vivió un abuelo ya enfermo, ya en sus últimos años, y Elisa y yo, por contra, primero y segundo de los nietos, pues vivimos ese abuelo en plenitud. Lo que sí que coincidimos los 18 en que para nosotros fue un abuelo, en un primer momento, un abuelo normal y corriente. Un abuelo que nos daba la propina, un abuelo que nos defendía de nuestros padres cuando nos reñían. Es un abuelo como el que creo que hemos tenido todos nosotros. Un abuelo que también nos transmitió, al igual que hizo su padre con él, la pasión por la naturaleza, la pasión por el deporte, somos una familia súper deportista, la pasión por el Tour de Francia, como digo, era de obligado cumplimiento en Sedano ver en el salón, ahí estamos en el salón de la casona, con una tele de última generación, como pueden ver, pues era de obligado cumplimiento, incluso en las etapas llanas, que eran un tostón, probablemente, vamos, la mayoría de las veces nos quedábamos dormidos todo el salón y desconocíamos el ganador al final de la etapa, pero bueno, realmente era un salón que vibraba con las grandes exhibiciones de Perico Delgado primero y de Miguel Indurain después. De hecho, Miguel Indurain y Delibes se admiraban mutuamente y tuvimos la suerte, los nietos, que éramos grandes admiradores del corredor navarro, de concretar una cita con él, una comida en una bodega de La Rioja, y pudimos conocer de esa manera al campeón navarro. También nos transmitió la pasión por el tenis. Comienzo el libro con el capítulo del tenis. Es curioso porque es un deporte que le gustaba mucho a mi abuelo, lo practicó cuando era joven, y es curioso porque luego dejó de hacerlo y lo retomó ya con un Delibes talludito, con 65 años aproximadamente. Aquello le llevó a construir una pista de tenis al otro lado del río, en Sedano, para poder jugar en esos periodos vacacionales, y he de decir que Delibes era un deportista nato, pero también un competidor nato. De hecho, hay una anécdota que cuento, que en un sorteo íbamos a jugar un torneo de dobles familiar, y en un primer momento la pareja que le tocó no le cuadró mucho y dijo que el sorteo estaba amañado y que se repetía. En la segunda tentativa le tocó conmigo, que en aquella época, ahí me ven calvo, era una época conflictiva de mi vida, pero que el deporte me manejaba bastante bien. En aquella ocasión no puso ningún tipo de reparo y pudimos llegar, yo creo que en aquella ocasión, a la final. No le gustó perderla, pero bueno, son cosas que uno lleva de buen talante. Como digo, es un deporte que marcó a Delibes y que le gustaba mucho practicar. De repente ese abuelo normal y corriente pasa a ser un abuelo diferente.
Hay un momento dado en el que todos y cada uno de los 18 nos dimos cuenta de que teníamos un abuelo diferente. Yo siempre lo cuento, que en el cole, evidentemente cuando ya tienes una edad y vas a hacer el examen de lengua y literatura y la pregunta del examen es tu abuelo, pues uno se empieza a cerciorar de que su abuelo es diferente. De hecho, me decían mis abuelos, joder, Delibes, qué suerte que te han preguntado por tu abuelo. Claro, yo decía, la suerte es relativa. Yo en aquella época no controlaba tanto sobre Delibes como ahora. Y bueno, cualquier fallo que cometía yo, la profesora de turno, mis fallos los penalizaba con mucha más dureza que a mis compañeros. Como digo, uno de esos momentos donde nos dimos cuenta de la grandeza del abuelo fue el premio Cervantes. Hay un capítulo, de hecho, donde, que lleva por título el premio, y donde doy esa visión que tuvimos los nietos y la que tuvo Delibes con respecto al galardón. Para nosotros fue una fiesta. A nosotros nos dijeron, vais a faltar un par de días a clase, vais a ir a Madrid a conocer a gente de la farándula, del deporte, y luego vais a ir al Palacio Real y conocer a los reyes. Para nosotros el plan era ideal. Como digo, resultó ser una fiesta. Ahí está mi hermano, mi prima y yo, en una foto que sacó la revista Hola, además, salimos en la revista saludando a los reyes, pero como digo, para mi abuelo fue un verdadero quebradero de cabeza. Como he dicho antes, este tipo de situaciones a él le sobrepasaban. De hecho, unas semanas antes de tener que ir a Madrid a recoger el galardón, mi padre le pilló hablando por teléfono con su médico de confianza y poco menos le estaba suplicando para que por favor le diese la baja para no ir a recoger el premio. Afortunadamente le pilló mi padre y bueno, tal y como ocurriese en la academia, cuando le nombran académico, pues allí fue rodeado de su familia, de sus hijos, de sus nietos, y ahí le podemos ver leyendo su discurso. Justo debajo estaba su hijo Miguel con una copia del mismo. Y es que la noche anterior en el hotel, Delibes cogió a su hijo y le dijo, mañana probablemente, cuando esté en el púlpito, me desmaye. Dice, en ese momento tienes que subir tú y acabar el discurso. Ahora decía mi tío, hombre, lo lógico y normal es que si te desmayes llame a una ambulancia. Y él estaba muy preocupado. Decía, no, mañana si me desmayo acabas el discurso y luego ya si quieres llamas a la ambulancia. Afortunadamente no hizo falta llamar a la ambulancia. Delibes pronunció uno de los discursos más bellos jamás pronunciados según palabras del diario El País y pudo salvar un poco el escollo. Aquí pongo que hay un abuelo antes y después del hereje. Hay un capítulo en el libro que se llama El cambio, y es que justo antes de que se publicase El hereje, como hemos dicho, esa novela tan compleja y que le llevó tanto tiempo, a Delibes le diagnosticaron un cáncer de colon. Le dicen además que hay que intervenir de urgencia, no le garantizan que salga de la operación con vida, afortunadamente le operan con éxito, pero para Delibes fue un poco el principio del fin. Esa vida a la que estaba acostumbrado, de deportes, de caza, de escribir novelas, pues ya no pudo llevarla de la misma manera. Le operaron en el 98 y él muere en 2010, pero fueron 12 años donde Delibes se fue apagando paulatinamente. Y bueno, para que vean lo que le afectó esa intervención quirúrgica, a él le entrevistan unas semanas después o un mes y pico después, y dice lo siguiente de sí mismo. Dice, el escritor Miguel Delibes murió en Madrid el 21 de mayo de 1998 en la mesa de operaciones de la Clínica La Luz. En el quirófano entró un hombre enfermo inteligente y salió un lerdo sano. Los cirujanos impidieron que el cáncer me matara. No me mató, pero me inutilizó para trabajar el resto de mi vida. ¿Quién fue el vencedor? Pues sin duda para Delibes el vencedor fue el cáncer, pues como digo, le privó de llevar esa vida que tanto le gustaba. De hecho, pues bueno, pues fue un abuelo diferente, como pongo aquí, aunque igual de auténtico. Gracias a Dios mantuvo la cabeza lúcida en esos 12 últimos años. Y bueno, a pesar de no escribir ninguna novela más, siguió recibiendo premios y reconocimientos. De hecho, le dieron la Medalla de Oro de Cantabria, le dieron la Medalla de Oro de Castilla y León y un premio que le hizo especial ilusión, ya cuando estaba ya mayor y pachucho, fue el premio Vocento a los Valores Humanos. Un premio que reconocía no solo su trayectoria como escritor, sino labor como buena persona. En aquel premio los responsables del galardón decidieron hacerlo en Valladolid, solicitaron a la Casa Real a ver si podían los reyes acercarse a Valladolid a entregar el premio y lo hicieron coincidir con el cumpleaños de mi abuelo. Se daban todos los condicionantes para que él aceptase, pero poca gente sabía que Delibes iba a renunciar. Le dijo a sus hijos que él no iba a ninguna parte, que estaba muy mayor
Y bueno, pues cuando los hijos salían por la puerta para ir a recoger el premio, le dijo, oye, si queréis decirle a los reyes que si quieren pasar a casa a tomar un café, están totalmente invitados. Claro, mi tío no daba crédito. Al final la petición se la hicieron a los reyes, que ni cortos ni perezosos aparcaron el coche en la calle 2 de Mayo, en su domicilio, para sorpresa de los vecinos vallisoletanos y también para los pobres primos pequeños que no pudieron asistir al premio Cervantes por razones de edad. Un abuelo del que guardamos algunos tesoros. Hay un capítulo en este libro que he de reconocer que tuve mis dudas al terminarlo, que se llama Regalos y dedicatorias. Decidimos recopilar muchísimas novelas de mi abuelo que teníamos dedicadas, donde no solo cuenta su historia, sino también la nuestra. Y bueno, a mí es un capítulo que sí que me llamó la atención, pero tenía mis dudas. No sabía si iba a tener o no tirón entre los lectores. Cuando cogió el manuscrito mi madre, me comentó que le había gustado mucho, pero que había disfrutado mucho con regalos y dedicatorias. Digo, si la secretaria de Delibes durante 25 años hace esa afirmación, pues a uno le deja bastante más tranquilo. Aquí no me voy a enrollar con muchas dedicatorias, porque hay unas cuantas divertidas, otras no tanto en el libro, pero me quedo con dos. Una la que le hizo a mi hijo, el primer bisnieto de Delibes. Él conoció solo a 2 de los 19, y cuando nació mi hijo, el recién nacido, como ven en la fotografía, le regaló El Príncipe Destronado, con una dedicatoria mucho más larga que la que nos hacía a los nietos. Le puso una dedicatoria al destronador de todos los príncipes, a Guillermo, mi primer bisnieto, primer Delibes de 4ª generación, esta primera felicitación en el momento en que solo asomaba la cabeza este pícaro mundo, con muchos besos y todas las bendiciones de su bisabuelo Miguel Delibes. Pues bueno, son pequeños tesoros que guardamos. Y cierro con esta, que dice, esa de ahí que aparece en la fotografía con Delibes, es mi prima Ángeles. Mi prima Ángeles acabó el bachillerato en Valladolid, se fue a estudiar al País Vasco, y en una de sus escapadas de fin de semana a Valladolid se fue a visitar, o a hacer la visita de rigor a su abuelo, y al llegar a su domicilio le dijo, abuelo, ¿me puedes regalar un libro dedicado para un amigo? Y le dijo mi abuelo, ¿cómo se llama tu amigo? Ella le dijo, Mario. Delibes se levantó parsimoniosamente, se dirigió a la estantería, sacó un ejemplar de 5 horas con Mario, no podía ser otro, y cuando se disponía a dedicar la novela, mi prima insistió, abuelo, solo es un amigo, ¿eh? Y Delibes, sin decir palabra, puso lo siguiente, sospecho, querido Mario, que vamos a estar juntos más de 5 horas, y lo único que te deseo es que lo pases bien con la lectura. Un abrazo, Miguel Delibes. Algo debió intuir en las palabras mi abuelo de mi prima, porque Mario se convertiría con el paso del tiempo en el marido de Ángeles y en el padre de sus 2 hijos. Así que Delibes no iba mal encaminado cuando le hizo esta dedicatoria. También tenemos correspondencia con Delibes. Una de las grandes señas de identidad de mi abuelo es que contestaba prácticamente a todas las cartas que recibía. Era, como digo, una de esas señas de identidad. De hecho, esa correspondencia de Delibes ha dado lugar a 2 libros, uno con su editor, con Vergés, y otro con uno de sus discípulos aventajados, como fue Francisco Umbral. Pues nosotros también, los nietos, mantuvimos correspondencia con Delibes. Son cartas que nos enviaba cuando apenas teníamos 3 o 4 años, y a nosotros, casi más que la información que contenía las cartas, nos gustaban los pictogramas que hacía Delibes y con los que salpicaba esas letras. También utilizaba esa correspondencia, ya he dicho que no le gustaban los grandes eventos, las grandes fiestas, y ahí tenemos, por ejemplo, una carta que le escribió a mi prima Andrea para no asistir a su comunión. Pensó, joder, en Madrid, invitados de las 2 familias, le mando lo siguiente. Querida Andrea, siento muchísimo no poder acompañarte a la comunión, pero deseo que toda la vida seas tan buena como hoy. Te mando un libro precioso dedicado y otros 50 euros para que te compres lo que quieras. Ya había cumplido totalmente. Hace muchísimo calor, me agobia, te quiere más que a nadie en el mundo, tu abuelo Miguel. Y bueno, estas 2 son 2 felicitaciones. A mí me dolía en mi época que no estuviese en el día de mi cumpleaños, pero luego revisando en el trastero, en alguna carpeta, pues aparecen estos tarjetones de Miguel Delibes dedicados. Y bueno, me ponían el de la derecha, dice, querido Ger, como mañana quizá no pueda verte, te felicito ya y te mando un pequeño regalo. No me he equivocado, los universitarios necesitan ya un dinero de bolsillo. Un abrazo muy fuerte de tu abuelo. Delibes fue un tipo muy generoso, muy generoso. Siempre que ganaba un premio, el montante económico
hacía siempre lo mismo, lo dividía entre sus 7 hijos, pero antes apartaba una cantidad para asociaciones benéficas. Manos Unidas, UNICEF, Asprona, me parece esas 3 seguro. Y bueno, para que vean hasta qué punto era fiel a su forma de ser, que en el testamento aparecieron las 3 asociaciones que les acabo de marcar. Cuenta, una vez que había acabado el libro, mi tía Elisa me contó una anécdota al respecto que tuve que incluirla porque a mí me hizo gracia. Y es que cuando fue ella a firmar los cheques a las 3 asociaciones, dice que en una de ellas, en ese momento cuando estaba a punto de firmar el cheque, se acordó de su padre y se echó a llorar desconsoladamente. La responsable de la entidad pensaba que lloraba porque le estaban robando el dinero a los hijos. Y bueno, se acercó a mi tía y le dijo, tranquila hija, que vamos a emplear el dinero en gente necesitada. Decía mi tía, Caro, dice, hombre, ya lo sé, dice, lo único que estoy llorando por mi padre. Lo cuenta ella muy divertida como es, pero tuvo que ser un momento bastante embarazoso. El 12 de marzo de 2010, Delibes muere en Valladolid, rodeado por los suyos, por su familia. Mi abuelo vivió permanentemente preocupado con su muerte desde los primeros escritos, La sombra del ciprés. De hecho, él reconoció en muchas entrevistas que cuando era apenas un niño tenía la preocupación de la muerte de sus padres. Su padre era bastante mayor que la madre y bueno, pues que siempre tuvo en mente ese momento en el que el padre iba a morir. De hecho, también, ya siendo adulto, pensaba mucho en el sufrimiento a la hora de morir. Yo creo que si hubiese sabido de antemano cómo iba a hacerlo, lo hubiese firmado sin duda. Estuvo rodeado de su familia, sedado para no sufrir y bueno, como digo, fue un momento complejo pero a la vez bonito. Hay un capítulo en el libro que se llama La ausencia, que en todas las entrevistas cuando me preguntan digo que es uno de mis capítulos preferidos porque sí, es triste porque hablas de los días previos y los posteriores a la muerte, pero también está presente esa unión y ese apego familiar que es difícil de explicar aquí y ahora y que, bueno, pues que a través de las palabras uno fluye bastante más. Ese día, a nosotros cuando muere Delibes nos dicen que nos ceden la sala de plenos del ayuntamiento para establecer allí la capilla ardiente. Nosotros nos presentamos a las 10 de la mañana en el ayuntamiento pensando que a la hora de comer estaríamos en casa. Pues para sorpresa de toda la familia estuvimos de 10 de la mañana a 10 de la noche de forma ininterrumpida y por allí pasaron más de 20.000 personas a dar el último adiós a Delibes y el pésame a la familia. Es otro de esos momentos donde realmente te impacta ver lo querido que era tu abuelo y que, bueno, que a pesar de ese carácter seco, huraño, de castellano recio, pues era muy querido entre sus paisanos. A pesar de su ausencia, Delibes sigue estando muy presente. Y yo siempre lo digo, que está muy presente, en este caso por 3 aspectos. El primero es porque dejó un legado maravilloso en forma de libros que podemos seguir leyendo. En segundo lugar, porque después de muchos años esperándolo, tenemos ya por fin la Casa Museo Miguel Delibes en Valladolid. Nos prometieron que iba a estar terminada o bueno, que el local iba a estar aproximadamente en el año 2013, hemos tenido que esperar a 2025, se les ha ido un poquito de la mano, pero bueno, finalmente lo hemos conseguido. Y en tercer lugar, sigue estando presente porque uno de sus nietos, el segundo de los 18, decidió aventurarse en esta historia. He de confesarles que mi primera intención con este escrito, al terminarlo, era autopublicármelo y regalárselo a mis hermanos y primos. No sé en qué momento el manuscrito llegó a manos de Destino, la editorial de mi abuelo, y me dijeron que aquello no podía quedarse en familia y decidieron publicarlo, con lo cual el regalo fue para mí. También les diré que mi madre más que mi padre, los dos estaban muy preocupados. Un Delibes que escribe sobre Delibes implica riesgos. Yo, para evitarlos, pasé el manuscrito a todos los hermanos Delibes, a los 7 hijos del escritor, que me dieron sin duda el beneplácito y el visto bueno para sacarlo adelante. Les gustó mucho, lo publicamos y bueno, pues yo aquí evidentemente no voy a decir que es un libro que está mal escrito, me parece que es un libro bonito. Si les ha gustado la historia que les he contado ahora, está mucho mejor en el libro porque tuve más tiempo para elaborarlo, pero bueno, si no se fían de mí, pues se pueden fiar de los grandes periodistas de este país. Ya el propio Alsina, antes de que saliese el libro publicado, lo puso por las nubes en uno de esos avances informativos de las 8 de la mañana, luego lo llevó a La Cultureta, donde los colaboradores de Alsina lo habían leído, para sorpresa de un servidor, y bueno, pues todo aquello llevó a que
visitase pues, todas las radios nacionales, las televisiones, con Juan Cruz en El País, Radio Nacional. Y bueno, es algo que me ha ayudado mucho. Ese miedo que tenía mi madre a la crítica que iba a recibir, pues bueno, gracias a este empujón pues pude llevar un poquito el proceso de una manera más fácil para un primerizo como yo y bueno, pues pudimos salir adelante. Antes de terminar, me gustaría acordarme de ellos, de los 18, me incluyo, porque como digo, es de las pocas fotos donde aparecemos los 18 con mi abuelo y para mí, sin duda, como digo, yo soy el autor material de los hechos, el que ha escrito este libro, pero sin duda ellos son fundamentales en el proceso de elaboración. Es curioso porque en alguna entrevista me han preguntado, ¿y tus hermanos, tus primos no están celosos de que hayas sacado tú la novela? Y les comento siempre lo mismo, no solo no están celosos, sino que el día que salió el libro aparecieron en el chat familiar, que es Clásica Max, el chat familiar, todos mis primos, todos con su libro, al instante de que saliese en las tiendas, orgullosos de esta historia en la que ellos también colaboraron. Y bueno, suelo acabar, y hoy no va a ser menos, suelo acabar con una frase de Delibes, con la que inicia el libro El Camino, su novela El Camino, y es: las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. La M de Miguel y la A de Ángeles se podían haber llevado de pena y aquí no hubiese estado hoy contando absolutamente nada, ni hubiese salido un libro, pero afortunadamente se quisieron mucho y bueno, pues 15 años después de su muerte he podido homenajear a mi abuelo a través de este libro que, bueno, como digo, si les ha gustado esta historia, es un pequeño aperitivo de lo que se cuenta en este libro y que estoy convencido que a los seguidores de Delibes les va a gustar mucho. Muchísimas gracias por su atención y nada, gracias.